Buenos días, compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo B1 y estamos a cargo de la exposición de la NIC 10 hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esta norma tiene como estructura lo que es el objetivo, el alcance, las definiciones, el reconocimiento y medición hechos después del periodo sin ajuste y sobre la hipótesis de negocio en marcha. Para dar inicio, tenemos lo que es el objetivo. Las entidades deben de revelar todos los hechos ocurridos después de la presentación y autorización de los estados financieros. También nos indica la norma que no debería de elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si dichos sucesos a revelar indican todo lo contrario. Dentro del alcance también nos indica que es de aplicable tanto en la contabilidad como en los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que sean correspondientes. También las entidades deben de analizar los principios de reconocimiento, de medición y de revelación de los sucesos ocurridos. Dentro de las definiciones tenemos lo que es hechos ocurridos después del periodo que informa. Estos pueden ser sucesos ya sea favorables o desfavorables después de la presentación de los mismos. Existen dos sucesos. Uno es el que implica ajustes, como por ejemplo, al momento de que ya se ha presentado los estados financieros y están en su revisión, puede que encuentren algún fraude o error que indiquen de que los estados financieros no están presentados a imagen fiel. Y está el suceso de que no implica ajustes, como por ejemplo el pago de un dividendo. Si el 31 de diciembre no se ha indicado que se pagan dividendos y se hace la presentación y dentro del periodo, supóngase el 1 de febrero, los socios deciden pagar dividendos, no se va a correr ningún ajuste sobre una obligación, es decir, sobre un pasivo, porque al finalizar el periodo y en la presentación no se tenía la obligación de pagar dicho dividendo. Gracias. NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esta norma establece que para la formulación o autorización con vistas a divulgación de los estados financieros va a depender mucho de la estructura organizativa de la entidad. La norma nos da dos ejemplos. El primero de ellos, la gerencia completa sus estados financieros. Esta los presenta al órgano de administración o al consejo de administración. Ellos revisan y autorizan y proceden con la publicación de los estados financieros. Estos ya se encontrarán disponibles para usuarios internos o externos. Asimismo, para ser proporcionados y evaluados en la junta de propietarios para que estos procedan con el aval y puedan, si en algún momento se necesita registrarlos ante un órgano gubernamental u otro, puedan proceder con el debido registro. Otro ejemplo que nos da la norma, que es que la gerencia completa los estados financieros. La gerencia revisa, autoriza y publica los estados financieros y estos se encuentran disponibles para usuarios internos o usuarios externos. Asimismo, se encuentran disponibles para que la junta de propietarios o accionistas puedan hacer la evaluación y el aval de los estados financieros. Continuando con la exposición, la NIC 10 nos habla acerca de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se está informando. Acá nosotros debemos de incluir todos aquellos eventos que hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después, ¿verdad?, del anuncio público del resultado. Entonces, acá también podemos encontrar los hechos que se van dando o que van ocurriendo y que estos impliquen un ajuste.
¿Por qué debemos de hacer el ajuste? Ya que esto nos refleja la incidencia en los hechos ocurridos después del periodo, ¿verdad? De qué tanto nos está influyendo. Dentro de ellos, pues podemos encontrar la resolución de un litigio, ¿verdad? Como ejemplo de esta, que podría ser la provisión reconocida previamente al respecto de un litigio judicial. Acá podemos tomar como referencia también la NIC 37 en su párrafo 16, donde nos habla acerca de la provisión. Aún así, aunque nosotros tengamos la certeza o tengamos la información de que vayamos a ganar ese litigio, debemos de tener la provisión como un pasivo contingente en un dado caso, pues que se diera alguna resolución desfavorable ante la entidad. También tenemos como ejemplo la recepción de información acerca de la quiebra de un cliente. Esto se puede dar en este periodo de etapa de COVID, que algunos clientes no pudieron soportar esta presión económica y tuvieron que hacer el cierre de sus negocios. Entonces aquí nos implica un ajuste en nuestras cuentas por cobrar. También tenemos la determinación del costo de activos adquiridos o el importe de ingresos, ¿verdad? Por activos vendidos hasta el final del periodo. También tenemos la determinación del importe por participación en ganancias netas o de pagos por incentivos. En este caso, pues podría darles, por ejemplo, ¿verdad? El banco CHN, que ellos determinan un porcentaje para poder distribuirlo dentro de sus empleados, ¿verdad? Para poder realizar esto se tendría que tener el cierre contable. Ya teniendo las ganancias netas, pues se distribuye dentro de los empleados y esto nos llevaría a realizar un ajuste, ¿verdad? Por la distribución que se va a dar. También tenemos el descubrimiento de fraudes o errores que se demuestran en los estados financieros que eran incorrectos, ¿verdad? Entonces acá nosotros debemos de realizar todos los ajustes correspondientes para poder presentar la información fielmente, ¿verdad? Ante la entidad. Los hechos ocurridos después del periodo que no implican ajustes. De acuerdo a la NIC 10 nos indica que una entidad no ajustará sus importes reconocidos y que ya se encuentran presentados en sus estados financieros. Dichos hechos ocurridos después del periodo, de acuerdo a su naturaleza, no deberán implicar ajustes. Cuando hablamos de su naturaleza, nos referimos a que son insignificantes y que no son relevantes y que dichos hechos posteriores no van a cambiar el resultado global que se obtuvo al finalizar el periodo. La norma es muy clara con sus ejemplos en los cuales nos indican el valor de mercado. Digamos que la entidad tiene una inversión y que al 31 de diciembre del 2019 se encuentra registrada por 1.50 por acción. Como un hecho posterior, podemos decir que dicho valor de mercado al 10 de enero del 2020 subió un 0.25. Quiere decir de que cada acción cuesta 1.75. La NIC nos indica de que este aumento es insignificante y por lo tanto no deberá de afectar nuestro resultado presentado en el periodo 2019. Por lo tanto, dicho aumento deberá de afectar en el periodo 2020. También podemos decir que la norma nos indica otro claro ejemplo que son los dividendos. Cuando hablamos de los dividendos, quiere decir de que la entidad se puso de acuerdo con sus socios y que esos no tienen la intención de pagar en el periodo siguiente, pero sí tienen la intención de distribuirlos. Por lo tanto, la NIC 10 nos indica que deberá de revelarlo en sus notas y asimismo indicar el porcentaje de distribución y la fecha en que se hará efectivo dicho pago. Sin embargo, la NIC 32 en su párrafo 36 nos indica que si la entidad sí tiene la intención de pagar los dividendos a principios del periodo 2020, sí se deberá de reconocer como un pasivo, ya que sabemos que el pasivo es una obligación de sucesos pasados y que en un futuro se deberá de desembolsar el efectivo. Por lo tanto, de acuerdo a la necesidad de la entidad y de los socios, la NIC 10 o la NIC 32 nos puede dar un claro ejemplo de que si se debe de reconocer como pasivo o si se debe de reflejar en las notas. Gracias. Continuando con la presentación, tenemos la hipótesis de negocio en marcha.
La norma es clara y nos dice: una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha cuando la administración o la gerencia tiene intenciones de liquidar o cesar las operaciones después del periodo que se está informando. Esto que nos da a entender de que la empresa ya no tiene capacidad de cumplir sus obligaciones adquiridas anteriormente, o ya no se tiene ninguna alternativa realista que nos diga que podemos seguir operando. E igual la norma nos dice de que debemos revelar esta información en los estados financieros, porque el futuro es incierto de la empresa. Información a revelar. Fecha de autorización para la publicación. La norma nos indica que debemos de revelar la fecha en que los estados financieros hayan sido autorizados para su publicación. E igual, la norma nos indica de que debemos revelar el responsable de dicha autorización de los estados financieros a los usuarios interesados de la información. Lo que es la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. La norma es clara y concisa a la hora de requerir que la entidad actualice la información de hechos o circunstancias que son significativos, pero que no afectan los importes de los estados financieros. Un ejemplo de estos hechos pueden ser los pasivos contingentes. Entendamos que los pasivos contingentes son aquellas posibles obligaciones de hechos que han ocurrido en el pasado y que en el futuro posiblemente tengamos que desprendernos de beneficios económicos. Es decir, lo registramos, posiblemente ya lo tengamos registrado como una provisión, entonces solo se deberá de actualizar, o en este caso de no existir la provisión se deberá de realizar. Es provisión porque no tenemos la obligación de pagar o de desprendernos de beneficios económicos. Por lo tanto, no puede ser un pasivo, solo una provisión. Esto se deberá de revelar, ya que es significativo para la toma de decisiones de la empresa. Por otro lado, tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no requieren ajuste. Por ejemplo, tenemos estos 5 ejemplos, pero no es solo de revelar la información, sino de que se debe de revelar la naturaleza o los motivos que llevaron a que estos hechos ocurrieran. Asimismo, se debe de realizar una estimación por cada una de las transacciones que ocurran, y de no ser posible hacer la estimación, entonces la entidad deberá de describir el por qué ellos consideran que les es imposible realizar dicha estimación. Para ello tenemos el primer ejemplo que es discontinuar operaciones. Discontinuar operaciones prácticamente es dejar de realizar una operación que ya se hacía. Es decir, yo me dedicaba al outsourcing y también al maquinado de piezas. El outsourcing ya no me da ingresos para la entidad, pero el maquinado de piezas sí. Entonces prefiero dedicarme solo al maquinado de piezas y aislarme de las operaciones del outsourcing. Esto se deberá de revelar en los estados financieros para que los usuarios puedan decidir si realmente es conveniente o no seguir invirtiendo dentro de nuestra compañía. La compra de activos significativos también es un hecho que se debe de revelar, es decir, si se tiene el plan de comprar algún inmueble, propiedad, planta o equipo, o bien revelar todos aquellos activos que se tienen previstos para la venta. La destrucción por incendio, ¿verdad?, de alguna planta de producción, esto también se deberá de revelar. Y también variaciones anormales. Esto es muy importante, pues esto se ha dado mucho en el año 2020, ¿verdad? 2020, 2021, que los precios varían y el tipo de cambio también se mantiene muy fluctuante.
Entonces, por ejemplo, antes nos costaba algo 50 quetzales y posiblemente ahora nos cuesta 300 o 400. Entonces puede que esto afecte significativamente a la empresa porque o vendemos o no vendemos, ¿verdad? Entonces se debe de revelar en los estados financieros. Y los litigios que posiblemente son juicios que vayan a salir favorables o no para nuestra compañía o para la compañía que estamos auditando, y se deberán de revelar porque si salen desfavorables, en un futuro nos tendríamos que desprender de beneficios económicos, ¿verdad? Entonces, básicamente esta sería nuestra exposición. Muchas gracias.